Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Universidad Veracruzana, sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral con el tema Astronomía Mesoamericana, que será impartida por nuestra distinguida invitada especial, la doctora Julieta Fierro Gosman. En este evento nos acompaña, por supuesto, y preside la misma, el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez. También le damos la bienvenida a la Universidad Veracruzana y a este recinto que es el Museo de Antropología de Jalapa, al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, al doctor José Antonio Seade Curi. Bienvenido. Nos acompañan también el doctor Juan Ortiz Escamilla, quien es el secretario académico de la Universidad Veracruzana. El doctor Roberto Centeno Cuevas, director general de investigaciones. Y nuestros anfitriones, como son el director general del Museo de Antropología de Jalapa, el doctor Alfredo Delgado Calderón. Y la directora de Comunicación de la Ciencia, la doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi. Muchas gracias por la presencia de funcionarias y funcionarios universitarios, por supuesto, de la comunidad universitaria y de alumnas y alumnos de los diferentes niveles educativos como son secundaria y bachillerato. Y por supuesto, las UBIs de la Universidad Veracruzana. Público en general que nos acompaña, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Y sin mayor preámbulo, me permito ceder el uso de la palabra al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, al doctor José Antonio Seade Curi. Escuchemos. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de la Veracruzana, doctora Julieta Fierro, distinguidos miembros del Presidium, autoridades y miembros de la Universidad Veracruzana aquí presentes, y a todos los que hoy nos acompañan, muy especialmente a los jóvenes y futuros científicos. Muy buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes en este magnífico Museo de Antropología en la bella ciudad de Jalapa, reconocida por ser una incansable promotora de la cultura, y listos para escuchar a la doctora Julieta Fierro, cuyas conferencias son siempre únicas, muy interesantes y llenas de cosas inesperadas. Veamos qué sorpresas nos tiene guardadas para hoy, pero les aseguro que estaremos felices y aprenderemos mucho. Quiero decirles que yo soy veracruzano de corazón y Jalapa es una ciudad muy significativa para mí por varias razones. Las más importantes son personales y no se las voy a decir. Pero déjenme contarles algo que poca gente sabe o recuerda. En 1986 y 87 tuve el privilegio de ser presidente de la Sociedad Matemática Mexicana y como tal me tocó gestar y fundar la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, de la cual años después surgieron las Olimpiadas que hoy tenemos en otras disciplinas como física, química, biología, historia y más. Y quiero decirles que la primera Olimpiada de Matemáticas en México se realizó en 1987, precisamente en esta ciudad de Jalapa, en el seno de la Universidad Veracruzana. Esa es una de las razones para llevar a Jalapa en mi corazón. Señor rector Martín Aguilar, muchas gracias a usted y a todo su equipo por acogernos en este
conferencia tan maravillosa y cuidar de este evento con tanto esmero y por honrarnos con su presencia. Es un honor para la Academia Mexicana de Ciencias estar colaborando con la Universidad Veracruzana en el marco del programa Un Día en la Ciencia. Y mis sinceras felicitaciones por esta nueva etapa como rector de la Universidad Veracruzana. Enhorabuena. Esperamos que sean 4 años plenos de éxitos y logros para esta gran universidad que tan importante es para México. La Academia Mexicana de Ciencias tiene más de 3,000 miembros distribuidos en todas partes del país, cubriendo todo el espectro de las ciencias, desde las exactas y naturales, de la salud, agrociencias, ingenierías, ciencias sociales y humanidades. La Academia tiene como misión coadyuvar a que la ciencia y la tecnología sean parte de la vida nacional y motores del desarrollo, lo que necesariamente pasa por acercar la ciencia a la sociedad mexicana. Por décadas, nuestra academia ha tenido importantes programas con fuerte vocación social y un impacto significativo en la sociedad mexicana. Mismos programas que desafortunadamente se debieron suspender en 2019 por falta de financiamiento debido a los cambios en las políticas del antiguo CONACYT. Uno de ellos era el icónico programa titulado Domingos en la Ciencia, que durante 18 años, hasta 2019, realizó más de 11,000 actividades de divulgación en todas partes del país. Esto significa un promedio cercano a 2 actividades diarias durante 18 años. El pasado año 2024 me tocó estar sentado en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana presenciando la clausura de la FILU, y ahí se otorgó un premio de divulgación a quienes encabezaban el programa Sábados en la Ciencia en el estado de Veracruz. Programa que ellos mismos señalaron nació de Domingos en la Ciencia. Eso me hizo ver que, si bien nuestro programa Domingos en la Ciencia estaba suspendido, el programa seguía vivo y activo en muchas partes del país, como por ejemplo en Veracruz. Así que nos dimos a la tarea de echarlo a andar a nivel nacional y de manera sincronizada. El programa fue reactivado oficialmente el pasado 27 de marzo bajo el nombre Un Día en la Ciencia, en una ceremonia que tuvo lugar en el emblemático pueblo de Ozumba, en las faldas del volcán Popocatépetl, la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz y José Antonio Alzate, referentes nacionales de la cultura y del conocimiento. Y tuvimos una magnífica conferencia sobre Darwin y el origen de las especies, impartida por el conocido doctor Antonio Lascano. Hoy estamos aquí en el marco de Un Día en la Ciencia y su hermano veracruzano, Sábados en la Ciencia, en este magnífico Museo de Antropología. Es un honor para nuestra Academia Mexicana de Ciencias estar aquí. Una vez más, mi sincero agradecimiento a la Universidad Veracruzana y muy especialmente a su rector Martín Aguilar por albergarnos y a la doctora Julieta Fierro por aceptar esta invitación. Ella es sin duda la máxima personalidad que tenemos en México en lo relativo a la divulgación de la ciencia. Y estamos ansiosos de escucharla, ¿no es así? Mi sincero agradecimiento también al Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana y al grupo Tlenhuicani, que nos darán una probada de la magnífica cultura veracruzana y nos deleitarán con su música y danza. Y a todos los jóvenes que hoy nos acompañan, les digo que esta conferencia es para ustedes y que ojalá les sirva como estímulo, como motivación para soñar alto y trabajar fuerte en sus estudios. México los necesita. Muchas gracias a todas y todos. Palabras del presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, el doctor José Antonio Seade Cori. Muchas gracias. Jóvenes, estimadas amigas, amigos, vamos a escuchar las palabras que nos dirige, previo a la conferencia magistral de la doctora Julieta Fierro Gozman, el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Estimado doctor José Antonio Seade Curi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, doctora Julieta Fierro Gozman, querida astrónoma mexicana, estimadas y estimados integrantes del Presidium, doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi, directora de Comunicación de la Ciencia, y estimados y estimadas estudiantes de Educación Media Superior y de la Universidad Veracruzana. Como por todas y todos es sabido, las grandes civilizaciones mesoamericanas desarrollaron complejos sistemas de observación y registro de los movimientos celestes, especialmente del Sol, la Luna y Venus. Fue a partir de este hecho que elaboraron calendarios precisos y que predijeron eventos astronómicos importantes para sus actividades agrícolas y ceremoniales. De esa manera, preservaron una información que hoy en día nos permite, además de valorar la importancia y la trascendencia de sus aportaciones, contar con un punto de apoyo para darle continuidad a las prácticas astronómicas. De igual forma, su arquitectura refleja una alineación con los puntos cardinales y con determinados eventos astronómicos, lo que muestra un profundo conocimiento de la Tierra y el cielo, así como de la obvia pero no siempre evidente interconexión que entre ellos existe. Como también todas y todos ustedes saben, la doctora Julieta Fierro es física, astrónoma y divulgadora de la ciencia. En estos tres terrenos cuenta con una trayectoria excepcional y trascendental. Es en la divulgación científica, sin embargo, donde su labor ha tenido un impacto más profundo y con mayor repercusión social. Así, su trabajo como divulgadora ha acercado a la ciencia a públicos de todas las edades y todos los contextos, mostrando que el conocimiento puede ser compartido con claridad, creatividad y emoción. En este mismo campo ha escrito más de 50 libros de divulgación científica, muchos de ellos traducidos a otros idiomas, incluidos lenguas indígenas, y ha ofrecido centenares de conferencias en alrededor de 43 países. Es una figura constante en radio, televisión y medios impresos, con proyectos emblemáticos como el programa Más allá de las estrellas. Fue directora general de divulgación de la ciencia en la UNAM y ha promovido incansablemente la inclusión de niñas y mujeres en la ciencia. El resultado de esta labor cae de su peso. Julieta Fierro es hoy en día una figura entrañable que ha sabido sembrar asombro y curiosidad por la astronomía en generaciones enteras de mexicanas y mexicanos. Su estilo cercano y cálido y su profunda y contagiosa convicción de que la ciencia debe ser compartida con todas y todos, la han llevado a construir puentes entre el conocimiento especializado y la sociedad. Ha recorrido ferias y auditorios con sombreros estelares, ha explicado fenómenos complejos en términos sencillos y ha defendido con firmeza el papel de las mujeres en el ámbito científico. Su voz, su obra y su legado forman parte ya del imaginario colectivo de la ciencia en México. Como también es de su conocimiento, la doctora Julieta Fierro ha prestado particular importancia a la astronomía mesoamericana, especialmente a sus sistemas calendáricos, a sus observatorios y a sus cosmovisiones. Ha destacado asimismo la manera como la astronomía mesoamericana estaba profundamente entrelazada con la vida cotidiana, la agricultura y las creencias religiosas. Es precisamente como estudiosa de la astronomía mesoamericana que el día de hoy la tenemos aquí, en esta su casa, la Universidad Veracruzana. Le agradezco, estimada doctora Fierro, que una vez más nos comparta sus conocimientos en la materia y le damos la más cálida y fraternal bienvenida. Muchas gracias.
Pero por las palabras del rector de la Universidad Veracruzana en la bienvenida a la Universidad Veracruzana, a este recinto que es el Museo de Antropología de Jalapa, a nuestra conferencista magistral, la doctora Julieta Fierro Guzmán. Ahora sí, pues les vamos a invitar a ellos para que pasen al área de público, por favor, y estemos en condiciones de escuchar con el tema Astronomía Mesoamericana, en esta conferencia magistral que nos ofrece la doctora Julieta Fierro Guzmán, invitada muy especial de la Universidad Veracruzana. Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí en el escenario nada más y en breves momentos. Le voy a entregar un libro al señor rector y al director del museo. No traje más porque pesan mucho. Me hubiera encantado, pero bueno, ya será otro día. Bueno, pues yo les voy a platicar de astronomía mesoamericana, como decía el señor rector. Ahí está mi correo. Es fácil. julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir. julieta@astro.unam.mx. Cuando estoy en México siempre leo mis correos. Entonces, si tienen alguna duda astral y sé contestarla, pues con mucho gusto. Bueno, lo más importante, por supuesto, es darle las gracias a la Universidad Mesoamericana por haberme invitado. Es un honor estar aquí. Y le doy las gracias también al museo. No está su logo, pero está usted aquí presente con una camisa hermosísima. Bueno, también le quiero ayudar a agradecer a la señorita que hizo el cartel, que es una maravilla. Además, todos ustedes estaban enmarcados durante sus presentaciones con esto. Muchísimas gracias y gracias a la universidad. Qué bueno que impulsan estos jóvenes talentosos a hacer maravillas como esta. Esas rueditas son los ojos del cielo, que para los mexicas eran las estrellas, para que se den cuenta el talento de esta niña. Y según yo sí se parece a mí. Bueno, aquí están los ojitos del cielo, como ven. Ese es un astrónomo que está echando ojo y las estrellas son ojos que le echan ojos a él. Por fortuna, algunos códices prehispánicos sobrevivieron y en español está transcrito lo que les decían los mexicas que decían, y por eso podemos saber
muchas cosas a través de los códices que sobrevivieron. Seguramente todos han escuchado de los grandes monumentos mayas, de cómo hacían construcciones extraordinarias. Y lo que es increíble es que estas dos máscaras, una maya y una que estaba en Teotihuacán y luego se la llevaron los tenochcas a Tenochtitlan, hayan hecho estas obras de arte sin herramientas de metal. A ver, Maru, los dulces, por favor, porque una niñita se me está durmiendo. Pobrecita. Aquí está. A ver, pobrecita. Ya la perdí. La que estaba bostezando. ¿Quién era, no? Ya se me olvidó. ¿Tú quieres uno? No, bueno. Ah, Maru, atrás quieren dulces. Échaselos allá para que no se me duerman. Entonces es increíble que sin herramientas han hecho maravillas. No solo eso, hacían comercio, como decía el señor rector, en toda Mesoamérica y no tenían animales de carga, era a pie. Cargaban bultos dependiendo de la época del año, de 23 kilos o de 13, dependía de las mercancías. Pero lograron utilizar productos de toda la región y justo por eso, como decía el señor rector, pues era muy importante tener un calendario preciso, basado en las observaciones astronómicas, porque así sabían cuándo iba a haber fiestas o mercadeo en las diferentes ciudades y podían llegar a tiempo. Por fortuna tenemos algunos registros escritos. Por ejemplo, este es un códice mixteco. Entonces, imagínense, los códices mixtecos se asemejan mucho a los mexicas y sobrevivieron muy bien, a diferencia de los mayas, que casi todos se quemaron. Pero vean la cantidad, ya sé que no lo pueden leer, pero vean la cantidad de información que tiene. Y gracias a estos códices, no se preocupen, ha pasado por todo el mundo este pobre códice, ha sufrido mucho. Pero además tenemos escritos labrados en piedra. Ay, lo pueden jalar, no se apuren, ya está lleno de escocha. Los mayas fueron los que registraron el calendario. Pero el calendario los inventaron los olmecas, a los quienes está dedicado este museo. Desafortunadamente no dejaron registros escritos. Entonces tenemos que acudir a los mayas para conocer el calendario. Como saben ustedes, recientemente hay un avión que va volando sobre la selva maya y ha ido descubriendo sitios arqueológicos nuevos. Por el momento, 60,000 construcciones. Casi todas son casas habitación, pero muchos son sitios arqueológicos importantes y nuevos. Y los arqueólogos pues lograron que el Tren Maya no pasara por ahí, sino en lugares cercanos. Muchas veces vamos a un sitio arqueológico y vemos piedras y hace calor. Y decimos, bueno, ¿y esto qué? Pero yo acabo de terminar de escribir un libro y por eso decidí venir a la Universidad Veracruzana. Qué vergüenza que fue al museo. Para que vean lo que hay detrás de ese montón de piedras. Eran ciudades pintadas de colores. Las pirámides estaban pintadas de rojo. Había mercadeo con toda Mesoamérica. Los chismes es donde se discutían, donde se presentaban las chicas casaderas, donde se intercambiaban bienes de todos lados. Eran sitios donde se asentaba el poder, donde se hacía la religión. Eran mercados, pero también tenían observatorios astronómicos justamente para conocer las fechas con precisión.
Además, en el interior estaban pintados. Sobreviven muy pocos de los murales prehispánicos mesoamericanos. Esto está en Bonampak y está rehecho, básicamente. Pero muchos hitos ya se han registrado. La doctora de la Fuente hizo un trabajo muy importante para registrar todos los murales mesoamericanos que no están expuestos al público, los volvieron a tapar porque no hay dinero para mantenerlos. Pero nuestra riqueza de murales mesoamericanos es inmensa. Bueno, los olmecas, en su tradición, este es un códice mexica, disculpen, no hay registro de esto en los olmecas. Dos dioses viejos nos crearon el tiempo y se lo dieron a otros dioses secundarios para que nos lo regalaran a los humanos. Es decir, en estas tierras surgió el tiempo y además estaba ligado con el espacio, es muy interesante. No el Einstein, por supuesto, pero sí estaban asociados espacio y tiempo. Bueno, para mí es un honor inmenso saber que mi hijo fue a Dubái y vio una de las cabezas olmecas allá en el Museo del Louvre de Dubái. Y me encanta que ahora se presten los objetos, que ya cualquier descubrimiento que se haga en México se quede en México, depende de México. Y México hace préstamos tan extraordinarios como este. En el pasado, pues se saqueaban los bienes de México, ¿verdad? Esta serpiente bicéfala está en el Museo Británico, es como de este tamaño. Y bueno, los piratas ingleses se lo robaron a los españoles cuando iban con las riquezas mesoamericanas a Europa. Y México tuvo que pagar para que se exhibieran. Ahora ya eso pasó y qué bueno que todo ha cambiado. Bueno, la serpiente bicéfala era una representación de la Vía Láctea. Y justo ese recinto donde están los murales de Bonampak está alineado con la Vía Láctea el día de su fundación. Para que se den cuenta cómo estaba, como decía el señor rector, mezclados los dioses, las tradiciones con el sistema calendárico. Bueno, la astronomía se hacía a simple vista. No tenían observatorios, ni mucho menos. Lo que hacían era medir la altitud de los astros. Tenían unos palitos y medían cómo se iban moviendo las estrellas. Es como un astrolabio, pero sencillito. Bueno, no se sabe exactamente cómo se usaba. Tal vez se usaba así, ¿verdad? Ay, es que tengo aquí el arqueólogo que debería estar hablando de estas cosas al frente. ¡Qué horror! Bueno. Y lo que hacían era observar cómo salía y se ponía el sol en diferentes fechas del año y entonces podían saber la fecha exacta gracias a este calendario extraordinario que hicieron, observando las posiciones de las salidas y puestas del sol, como decía usted, durante el año. En la parte maya, que es plana, construían edificaciones para saber exactamente cuál es el solsticio de invierno, es decir, cuando el sol está más tendido hacia el sur, está al revés la imagen, el equinoccio, que es cuando hay 12 horas de luz y de oscuridad, y del solsticio de verano. Y como decía usted, tenían muy bien marcados el norte, el sur, el este y el oeste, pero el rumbo principal era el este, porque era donde salía el sol, el dios más importante, el águila, y por eso ahí hay dos representaciones. Por eso ahí hay dos representaciones del sol. El poniente era el rumbo de las mujeres. Si ven ustedes, se ven las mamas de las mujeres. En el rumbo sur era la muerte. Y además, todos tenían árboles y en ese caso eran el cacao, que está en la parte sur de nuestro país.
Bueno, como les decía, y dijo el señor rector, tienen un calendario muy preciso. Estaba dividido en 360 días, que es el calendario solar, más 5 días después que se agregaban. Cada uno tenía 12 meses. Tenían otro calendario ritual de 260 días y cada 52 años coincidían las fechas de los dos calendarios. Además tenían otro calendario de la cuenta larga de 3,000 y tantos años. En fin, era mucho más complicado que eso. Pero estos dos calendarios son los que sirvieron para entender los glifos mayas. Y por eso es tan importante para la astronomía y el conocimiento. La humanidad solo ha inventado 4 maneras de escribir, nada más. Los babilonios inventaron estos glifos que después se hicieron el alfabeto árabe y el alfabeto latino y griego, los egipcios, los chinos y los mayas, nada más. En toda la humanidad, 4 sistemas de escritura y uno es el nuestro. Ay, estás emocionada, ¿verdad? ¡Qué bueno! A ver, un libro para esa niña que puso cara de que qué padre está eso. Bueno, es que una sonrisa merece lo mejor, ¿no les parece? Entonces los glifos mayas al principio no se podían leer. Estaban ahí y pues no sabíamos cómo, qué querrá decir este glifo maya. Ya sé que no se ve, pero bueno, en las imágenes se puede ver. Lo primero que se pudo entender fue la numeración maya. Seguramente saben que tenían el 0 y los puntitos eran 1, 2, 3 y las rayitas eran 5. Y el calendario azteca también tiene los nombres de los meses. En la parte central está el Olin, una de las representaciones del sol, después la creación. Pero en la banda que sigue, en el círculo que sigue, están los glifos de los 20 nombres de los meses. Y si los comparamos con los mayas, pues vemos que el caimán en la parte de arriba es el cocodrilo en la parte de abajo, porque sabíamos que los dos calendarios coincidían, el mexica y el maya, que el lagarto, el coatl, la casa, etc. Y se sabía que eran los glifos provenientes de los mayas, porque en el altiplano no hay ni monos, ni ocelotes, jaguares, es decir, esos glifos sabían que eran los mismos que usaban los glifos mayas. Entonces ese fue el segundo caso. El tercer caso, aquí tenemos un ejemplo. Ven, que vean tu vestido divino. O sea, el chino, por ejemplo, algunos de los símbolos representan lo que son. Por ejemplo, un cuadrado es la boca, una montaña, pues son 3 picos de una montaña, el fuego, pues parece lumbre. Y los mayas tenían lo mismo. Por ejemplo, pegar era el puño cerrado y agarrar era tomar un ave en la mano. Entonces, poco a poco se fue entendiendo cómo era la escritura maya. Se sabía que se puede escribir de diferentes maneras. Yo puedo escribir maya en muchas letras diferentes y todos la podemos leer. Los mayas también podían leer sus distintos glifos. Un parteaguas importante fue cuando Diego de Landa, un fraile español, vino a México, a la zona de Yucatán, y fue el primero en aprender yucateco de esa región. Y hizo un levantamiento de las tradiciones, en fin. Y en una de estas le pidió a un escriba que transcribiera el alfabeto. Y se lo dictó. Pero es que, por ejemplo, decía S, R, H.
y fue lo que escribió el escriba. Cuando surgió la primera publicación y las siguientes del libro de Delanda, pues los arqueólogos dijeron, esto está mal, no es un alfabeto, no corresponde. Pero se dieron cuenta que era entonces un ruso se dio cuenta que era un silabario. Entonces, los glifos mayas se escriben de diferentes maneras. Perro o venado se escribe diferente. Algunos medio se parecen, otros no tanto. Después usaban abreviaturas. Si leen allá arriba, ustedes no leen, ustedes leen Doctora María, ¿verdad? Nadie en su sano juicio leería drama. Bueno, pues también la escritura maya utilizaba, imagínate, no, pues usaban abreviaturas también, es decir, usaban muchas maneras de escribir los glifos. Pacal, por ejemplo, ahí está, Pacal, Pacalá, se podían poner los glifos en distintas formas, etc. Entonces, gracias a la astronomía, finalmente podemos leer la escritura maya. Bueno, ha seguido. Ya realmente se pudo leer más o menos en el 76, cuando hubo un congreso en Palenque y vieron mayistas de todo el mundo y se pusieron de acuerdo y pudieron leer los glifos de Palenque porque venían los años y los nombres de todos los gobernantes. Bueno, este está mal, perdón, me equivoqué. Okay. Entonces, como les decía, escritos olmecas no hay, tampoco de los primeros mayas, de la época preclásica. Y hubo después una época, la época clásica, que es esta donde están las figuras muy bonitas, elegantes, con monolitos gigantescos, con estos murales hermosísimos. Y después está la época posclásica, donde ya no eran estos monolitos, sino estos mosaicos hechos con piedras más pequeñas, donde está el dios Chac. Y esta región es la que está en la península de Yucatán, donde no llueve, por eso es tan importante el dios Chac, porque pues, lo que hacían eran cenotes, a veces los ampliaban para tener agua en la época de secas. Y ahora se están reconstruyendo muchos sitios, como los descubrieron. Por ejemplo, este es Chichén Viejo. Encontraron ese montón de piedras que les enseñé antes y numeraron cada piedra y pudieron reconstruir cómo se había caído este arco falso. Primero se cayó un pedazo del techo, después el otro, después una pared, después por la otra, y pudieron reconstruirlo. Es un esfuerzo brutal lo que hacen los arqueólogos para crear estas cosas. Y cuando lo logran es fantástico. Este es uno de los arqueólogos que trabaja en Chichén Viejo, así se llama ese sitio, y reconstruyó ese mosaico que tiene 20 metros de largo y que describe la vida de uno de los gobernantes. Ese es el templo de los falos, esas cosas raras que se ven abajo en el piso son falos. Aquí hay unos, espero que los jóvenes no se escandalicen, son más de 90. No, pues era la casa donde vivían los gobernantes. Entonces, pues tenían festejos. Bueno, es una cosa increíble y de ahí todavía no está abierto al público o solamente a destacados. Pero se mete uno sin pasillos y llega uno a un altar donde está un chacmol. En fin, es una cosa extraordinaria. En la Ciudad de México también hay arqueólogos. Este es uno de las piezas que se descubrieron hace muy poco tiempo. Ahora les aseguro que no es lo mismo marcar piedras y reconstruir que hacer excavaciones en la Ciudad de México. Se cayó una casa cerca del Templo Mayor en el último terremoto fuerte y les dieron permiso a los arqueólogos de explorar ahí. Pero no hay tierra allá abajo, hay lodo, alcantarillas podridas de siglos, imagínense. Se tienen que poner estos trajes así como de los que van a destapar las alcantarillas viejas y después sacan estas maravillas. Es una caja de este tamaño
de piedra con estas figuras extraordinarias. Y conchas, que era uno de los bienes más preciados. Bueno, además hay una cosa fantástica. A mí, al escribir este libro, yo lo que pensé fue, más bien en la cultura. Por ejemplo, los mayas pensaban que estábamos hechos de maíz, ¿verdad? De masa de maíz. Y entonces, pues los gobernantes que querían tener, este es un mural de Cacaxtla, donde se ven que las mazorcas son cabezas. Y los monarcas mayas lo que querían era tener cabeza en forma de mazorca de maíz. Así es que se rapaban la parte posterior de la cabeza y a los bebés les hacían la deformación craneal porque querían parecer mazorcas, ¿se imaginan? ¡Qué cosa maravillosa! Debo reconocer que yo escribí este libro y me topé con la pared de mi ignorancia. Pero yo dije, todas estas cosas que he leído las tengo que compartir. ¿Cómo es posible que no supiéramos cosas tan fantásticas como esta? Bueno, y hay otras maravillas. Esta vasija está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y fue un arqueólogo alemán y vio eso y dijo, ¡ay, qué será! Yo veo a un señor ahí que está metiendo la mano donde no debe. ¿Qué será? Entonces mandó llamar a otros mayistas, uno especialista en pictografía, en fin. Y entonces el museo les prestó la vasija, les sacaron una foto, les enseño los detalles. Y vean, es un señor que se está poniendo una lavativa. O sea, usaban guajes no de este tamaño, no crean, no se me asusten, no eran de este tamaño. Eran más chiquitos y solo redonditos como los mayas, pero nada más conseguí eso. Entonces hacían un agujero aquí, otro acá. Ponían aquí pues lo que fuera, ¿no? Y soplaban y entonces ya. La lavativa que podía ser alcohol, bueno, tenían muchos tipos de destilados, podía ser medicamentos, hierbas alucinógenas, porque había comercio con el norte del país, entonces tenían pues acceso a esas maravillas. Hasta las mamás, bueno, medicinas que vomitaban, se las ponían por ahí. Y las mamás también les ponían enemas a sus bebés y estaban congestionados con guajes. Les soplaban y el bebé podía dormir tranquilo. Y estas tradiciones llegaron a toda Mesoamérica, ya para cuando llegaron los españoles, pues ya lo habían perfeccionado, ¿verdad? Es que tengo aquí al arqueólogo, ¿me puedes corregir lo que quieras, por favor? Bueno. Este año se cumplen los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Después de un largo recorrido, desde Aztlán hasta el Valle de Texcoco, llegó un águila. Y había ahí una ciénaga que le habían regalado los señores de ese señorío, porque ya no soportaban a los mexicas, porque eran muy guerreros y latosos, y entonces se posa en un nopal. ¿Y qué dice el águila? Estás guapísimo. Mira, todavía ni te tomas la foto de la esposa por estar tan pasmada de tanta belleza. Ah, sí. Entonces estamos habituados a que el águila se comía la serpiente, ¿verdad? Pero no, le daban asco. No le gustaban las serpientes, para nada. Comían aves. En la piedra fundacional están las plumas de las aves. Lo que dijo fue hablar. ¿Y qué fue lo que dijo?
el símbolo de guerra, porque los mexicas eran guerreros, y el símbolo del agua, porque por supuesto el agua es fundamental en México, donde hay, bueno, ya sé que aquí es el paraíso, pero en el resto del país hay época de lluvias y de secas. Entonces llegar a un lugar con agua era fantástico. Y además había un tunar. Aquí viene el tunar, que tenía tunas rojas. Bueno, hubo un eclipse ese día y por eso sabemos la fecha exacta de cuando ocurrió la fundación. Y un temblor, pero eso, bueno. Esta es la piedra fundacional, se ve fatal, cuando uno va al museo se la pasa de lado, pero se ve un poco mejor, la que sigue. Bueno, entonces había un tunar de tunas rojas y para los mexicas eso era el corazón de los sacrificados. Entonces un tunar con tunas rojas había ahí que ponerse. No, a ti te toca un corazón. La que sigue. Donde se ven muy bien esos dos son en nuestros billetes de 50 pesos. Muchos de ustedes los han visto. Pues eso son el símbolo de la guerra y del agua. Doctor Seade, usted ha sido la estrella de este evento. ¿Se lo guarda? Bueno, después se construyó el Templo Mayor y este no está alineado con puestas y salidas del sol, ni mucho menos. Está alineado con salidas y puestas de Venus. Venus es la estrella, bueno, que parece la estrella más brillante del cielo y también sale y se pone. Entonces el Templo Mayor está alineado con eso, porque eran de veras muy buenos astrónomos los mayas. Bueno, cada 52 años, les dije que había un calendario de 260 días y uno de 360. Voy a beber agua, porque mi boca ya está, se le olvidó la señorita el agua. ¿El agua? ¿Iban a dar un vaso de agua? Gracias. Había un calendario de 360 días y uno de 260 días, no, 360 días. Y los dos calendarios, cada 52 años era la misma fecha. Entonces había un montón de festividades. Por ejemplo, la ceremonia del fuego nuevo. Hacían atados de 52 cañas. Es la anterior, por favor. La anterior. Ahí está. Entonces, cada 52 años se hacían atados de 52 años y se hacía la ceremonia del fuego nuevo. Se apagaban todos los fuegos de las casas, de los templos, y se hacía fuego nuevo y se hacían estos atados de 52 años para ir repartiendo el fuego. Aunque no lo crean, a mí me tocó tomar el fuego del Museo de Antropología. Me encendieron un pebetero y me fui corriendo. Y les aseguro que repartir el fuego realmente es una cosa extraordinaria. En ese momento dije, yo soy mexica. No, no es cierto. Ya sé que todos somos descendientes de lo mismo. Somos sapiens y cromañones y neandertales y todo lo demás. Muchas gracias, señorita. Y también, pues, los voladores de Papantla, que daban 52 vueltas entre los cuatro, y era un caballero águila el que presidía el festejo. Y todos eran águilas. Lo que pasa es que no todos se disfrazan de águilas, pero la idea es que son águilas que van descendiendo. Bueno, el calendario también servía para predecir el futuro de las personas. Cuando los mexicas tenían un bebé, lo llevaban con el sacerdote. Por cierto, ahí
Está el símbolo del jaguar, que eran las estrellas del cielo, porque tiene pintitas. Y por supuesto el águila, que era el símbolo del sol. Y entonces, dependiendo de las fechas, ahí ven los puntitos y los nombres de los meses, le decían a la pareja, pues su hijo va a ser muy importante, le va a ir muy bien. Pero a los ricachones les decía, a su hijo le va a ir regular. Entonces los ricachones se iban desolados. Y ya como a los 15 días desesperados regresaban. Oiga, no se habrá equivocado. Entonces una corta feria ya... Sí, eso ha existido desde tiempos ancestrales. La verdad. Existe la verdad. Entonces, vamos a ver eso. Va a pasar la chica del pelo azul, este muchachito, y tú sí, hay que levantaste. Yo sé que la anterior. Sí. Aquí los tres van a ser mis víctimas. Yo sé que la Suprema Corte de Justicia piensa que tiene la verdad. La ciencia, sabemos que no hay la verdad. Tratamos. Y aquí hay 3 estudiantes de los más chidos y listos del estado de Veracruz. Aplaudimos. Mételo, que no se ve. Entonces, pónganse aquí, para el pueblo de México. Entonces, van a cerrar los ojos, van a poner las manos atrás y les voy a dar uno. No. Cierra. No. La mirada al frente, los ojos a la mano, monitorearlos porque están poniendo cara de... Van a agarrar este objeto. Ahorita les digo cuándo los pueden abrir. Entonces ya pueden abrir, no pueden ver los objetos. Entonces, ¿qué quiere saber la ciencia? Pues lo elemental, de qué está hecho, para qué sirve, de qué color es, a qué huele, para qué lo van a usar. O sea, sencillito, ¿verdad? A ver, ¿qué tienes ahí? No, ¿cómo que no? Lo tengo que... Eres un científico, estás descubriendo la realidad de la naturaleza. Pues está como envuelto en algo, es como... no sé. Algo envuelto. Sí, es como un juguete. Un juguete, muy bien. Color azul. Azul, muy bien. Entonces lo que tú tienes es un juguete multicolor, que la verdad yo no sé para qué sirve, pero bueno, es tuyo. Yo tengo algo que está en una bolsa como de celofán, me imagino. No te están oyendo, a ver, con enjundia. Yo tengo algo que está envuelto en una bolsa de celofán. Bravo. Me imagino que la bolsa es transparente. Bravo. Tiene como una base de cartón rectangular y el objeto es pues largo, parece como un lápiz o un separador de libros. Pues es una cosa para hacer té. Pues lo mío es largo, viene envuelto también y pienso que es de color como negro, no sé. Son cintas de colores de scotch. Era imposible que supieran. A la ciencia es así, no sabemos. Nos aproximamos al conocimiento y nos equivocamos. ¿Y qué pasa? Nada. Aprendemos de nuestros errores. Por eso la ciencia es libre, se vale equivocarse. Si escribimos un artículo y nos ponen en el margen horrible, sabemos que no nos están criticando, están opinando sobre algo que hicimos. Y imagínense, si la ciencia no tiene la verdad, ¿qué pasará con la historia? Ya se imaginan. Si a cada miembro de sus familias les preguntan cuál es la historia de la familia, ¿van a coincidir? Entonces imagínense la historia patria.
Bueno, entonces esta es la única imagen verídica de Cuauhtémoc. Bueno, está en chiquito de un lado y en grande del otro. Era chaparrito, feíto, 18 años. Él no iba a ser emperador, le tocaba a Cuitláhuac, perdió viruela y se murió. Entonces era un chavito, sí era de la realeza, sí había ido a la escuela, pero bueno, ese era nuestro gran personaje. Pero pasaron los siglos, ¿y qué tal en la independencia? Miren qué muchachón, este es Cuauhtémoc. Y en la pandemia ni se diga. No, él era el héroe. Bueno, y la quemada de los pies. Bueno, al principio pues era él ahí y el otro señor Tenochca quemándole los pies. Pero luego lo que tenemos en la memoria es el mural de Siqueiros, ¿no? O sea, quemazón de pies. Bueno, el otro señor estaba en otro lado, le quemaron los pies antes y no se los quemaron. Les pusieron gotitas de cera o de aceite calientes en goteros para que fueran diciendo que sabían. Y claro que Cuauhtémoc mantuvo sus pies. Se fue caminando a Honduras a las higueras, bueno, se llamaba las higueras, en parte caminando. Aquí es el lugar donde se ve que lo cuelga Cortés, pero sí tenía pies. Entonces la historia no tampoco es la verdad, con la pena, pero nos la inventamos. Y ahora Cuauhtémoc, ¿quién es? La verdad, ¿verdad? Ese es nuestro héroe patrio. Bueno, pues ¿quién que les diga? Bueno, como académica de la lengua tengo que decir algo nerds, ni modo, toca. Cuando me tengan que callar me dicen, por favor. ¿No? Nuestra defensa de la letra X. La letra X. Si vemos a México escrito como en España o como en Alemania, nos viene un infarto, ¿verdad? Lo sentimos un ataque a nuestra dignidad. Se escribe con X. Pero además la X se pronuncia de muchas maneras. Imaginemos un pequeño recorrido en la Ciudad de México, partiendo de la calle de Jalapa hasta la calle de Xola. Dado que la ciudad es muy extensa, para tomar fuerza desayunamos un michiote, escuchando música de marimba, a la vez en pensar su nombre culto, xilófono. Acto seguido abordamos un taxi con una bolsa de Iste que previamente compramos en el tianguis. Para ir a Xochimilco, miramos por la ventana anuncios de Rolex, que es un cultismo que mantuvo los neologismos de las palabras terminadas en X, como duplex y diurex. Así es que nuestra X la defendemos. Los colores de los mayas. Estamos habituados a ver las esculturas griegas en mármol, pero las pintaban terribles. Si ven las figuras del Panteón de colores van a ver, pero qué nacada, ¿a quién se le ocurre? Y lo mismo pasaba con nuestras, por ejemplo, de Axcoloautli. Veis, muy peligrosa esta diosa, ¿eh? A ver, ¿dónde está el dispositivo experimental aquí? ¿Cómo? ¿Ya? ¿El tiempo? Ah, ¿tú me avisas? Bueno, el tiempo. Entonces estaba la Axcoloautli ahí en el Templo Mayor, gozando de la vida, y de repente viene una pluma y la embaraza. Entonces, ¿qué hace el hermano? Pues la descuartiza, la avienta por las escaleras, pero de ahí nacen las estrellas. Entonces, todos estos mitos en contra de las mujeres son mitos, niñas. No tenemos que sufrir para dar a luz. No. Nosotras tenemos derechos iguales que los hombres. Y está padrísimo tener...
Está fantástico tener esas historias del pasado, Adán y Eva, y que no tenemos el derecho al árbol del conocimiento. Está bien, pero no se la crean, niñas. Ustedes pueden ser lo que quieran cuando quieran. Y los hombres también, por cierto. Son a todo dar. Bueno, los colores, ¿cómo lo hacían? La paleta de colores tenía 5 colores nada más. El azul, el rojo, que en la parte maya era el achiote. Bueno, traje un achiote, pero no tiene caso abrirlo. En el altiplano, la grana cochinilla. El negro era el hollín de las ollas. Pero además usaban sellos. Y uno se preguntará, ¿para qué sellos? Pues resulta que los marcaban de colores y a los guerreros cuando iban a la guerra les ponían sellos para que estuvieran empoderados. O las tilmas de las mujeres, pues se las ponían sellos para que tuvieran colores. ¿Y qué pasó con algunos de los monolitos mesoamericanos que no se destruyeron? Por ejemplo, la piedra de Tizoc. Seguramente la han visto alguna vez las fotos que tiene ese canal ahí que no viene al caso, ¿no? Es que los españoles llegaron y dijeron, pues necesitamos bautizar a un montón de personas, necesitamos pilas bautismales. Y entonces le hicieron, a la piedra de Tizoc le hicieron pila bautismal. Lo mismo hicieron con las vasijas que usaban los mexicas para poner los corazones de los que mataban, ¿verdad? Pero los españoles, bueno, pues las transformaron en pilas bautismales. Bueno, esas pilas están hechas de estas rocas que son de esta región y por eso puse esa imagen. Es tan extraordinaria. Bueno, hay muchos más sitios arqueológicos extraordinarios. Vale la pena visitarlos. Hay muchos que tienen águilas y jaguares, en fin. Cuando vayan, no vean el montón de piedras, vean nuestra gran cultura. Muchas gracias. Acuérdense que la ciencia es libre. Vale la pena pensar, investigar. Es libre. Tengo entendido que hay una sesión de preguntas y respuestas. No sé si haya tiempo. No sé si hay tiempo. ¿Sí hay? ¿No hay? Ah. Hola, sí, tenemos tiempo para 3 preguntas para quienes están aquí en el público. A ver, manitas levantadas. Acá el chico que, tú. Tú. Y después el chico que está aquí enfrente levantando la mano, muy agitado, sí, tú. 2. Y aquí los niños que están de este lado. ¿Les parece si comenzamos contigo? ¿Alguien le puede pasar el micrófono, por favor? ¿Les puede dar un luz? Ya no tenemos las mutunas, a los que hagan preguntas. ¿A los que sean? Sí, los que sean. Tú ves las regalan.
Que voltee primero. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Estoy aquí, de este lado, soy yo. Julieta, yo me llamo Kibo la Suricata y vengo desde Oaxaca. Hace 4 años tuvimos el honor de tener una entrevista contigo, mis amigos de Semillitas, una escuela de niños y niñas muy inteligentes. Y hoy me mandaron a hacerte preguntas muy especiales. 2 preguntas. Dice, ¿qué es más difícil? ¿Estudiar el espacio o intentar explicar el espacio a nosotros? Y segunda, ¿hoy tienes una pregunta que aún no puedas responder? Gracias, Julieta, fue un gusto conocerte. Ay, gracias, No entendí lo del espacio. Te quería preguntar, ¿qué es más difícil? ¿Estudiar el espacio o explicarlo? Y la segunda, si tienes una pregunta que aún no puedas responder. A ver, va la primera. Estudiar el espacio es inacabable. Cada vez tenemos instrumentos más poderosos, más nuevos. Terminamos cambiando la realidad. Ahora, para entender la ciencia hay que pensarle para que uno pueda explicar de manera sencilla las cosas. Pero una vez que le entiendes a la ciencia es transparente. Las matemáticas, cuando yo era niña, pues iba en colegio francés, siempre saqué 0 en francés, pero sacaba 10 en matemáticas, porque a mí las matemáticas me parecían transparentes, lógicas, ahí estaban. Entonces, si tenemos docentes que no entienden la ciencia, es muy difícil que le expliquen de manera sencilla. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si tienes hoy en día alguna pregunta... A todas. Yo ignoro todo. No. Que aún no puedas responder. No, yo ignoro casi todo. No, muchas gracias, pero sí. ¿Puedo entregarte un regalo que te trajimos desde Oaxaca? Sí, con todo gusto. Ay, muchísimas. Ay, qué bonito está. Está muy lindo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. Vamos contigo. Hola, Juli. Quería preguntarte una duda que tenía. No sé si me la puedas responder, pero quería preguntarte que si yo puedo sentir mis partes porque siento el aire, y en ese caso, si metiera mi mano al espacio, pongámosle, si sentiría mi mano o no. Sí, claro que sentirías tu mano. Lo que no sentirías es que pese. Si estás, por ejemplo, en una estación espacial, no sientes el peso de las cosas. Entonces, si tomas agua, tienes que esperar a que el esófago te vaya empujando el agua hasta llegar a... Yo tendría los pelos así parados siempre, ¿no? Para dormir, pues tendrías que amarrarte. Para hacer pipí, pues te tienes que poner un tubito para que chupara la pipí. Y luego aventarías todos los pañales desechables a la tierra en el Océano Pacífico, donde hay lugares donde no pasan muchos barcos. Y cuando cayeran tus desechos, pues las personas dirían, ¡ay, una estrella fugaz! Pero no, se calientan los desechos, se incendian y entonces parecen estrellas fugaces. Así es que no siempre es lo que uno piensa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por responderme y pues eso. Gracias a ti por hacer una muy buena pregunta. Acá tenemos 2 chiquitina, que quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, Julieta, soy Rafaela y mi pregunta es, ¿cómo te inspiraste a ser astrónoma espacial? ¿Cómo me hice astrónoma? Pues mira. ¿Cómo te inspiraste? Porque había libros en mi casa con dibujos lindos. Y yo no tengo dislexia, a mí me costaba trabajo leer, pero sí podía ver las imágenes y me enamoré de las estrellas. Gracias.
España se iba a conquistar México y gran parte de Norteamérica y Sudamérica, ¿qué le pasó a los templos incas, mayas y totonacas cuando los destruyeron? ¿Cómo es que pudieron encontrar esos restos? Pues sí, algunos sitios sí los destruyeron, pero otros siguieron en uso, aunque se abandonaron. Por ejemplo, Papantla es un ejemplo de un templo que sobrevivió. Cacastra, que fue el último que mostré también. Es decir, destruyeron algunos que eran de los sitios emblemáticos de estas culturas, pero respetaron los demás. Pues muchas gracias, y me alegra haber venido hoy. Gracias a ti. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Ahora no me gustaría dejar de lado las preguntas que nos están haciendo desde las redes sociales, y hay una que engloba muchas otras que dice: ¿cuál es el mensaje final que nos puedes compartir para las niñas de las nuevas generaciones, Julieta? Pues yo les digo a las niñas que se acerquen a la ciencia, que pidan ayuda. Sé que para ser científico hay que hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral, conseguir un puesto de trabajo, empezar a investigar. Y van a decir: pero si yo quiero tener niños. Entonces tenemos que luchar para que haya condiciones sociales para que las mujeres puedan acceder a la ciencia. Necesitamos guarderías en las universidades. Necesitamos guarderías en los centros de investigación. Necesitamos escuelas de tiempo completo. Necesitamos prolongar las becas de posgrado para las mujeres que quieran tener hijos. Necesitamos que las trabajadoras del hogar, que son nanas magníficas, tengan seguro médico y afores. Sí se puede ser mujer científica. Pidan ayuda. Ya no tienen que probar que son las grandes científicas de la humanidad. En mi generación pues, éramos pocas mujeres. Silvia Torres, por ejemplo, pues tuvo que demostrar que era buenaza, ¿no? Pero ahora ya hay mujeres premio Nobel de muchísimas cosas. También nuestras mamás nos enseñaron: tienes que aprender a bordar, tejer, cuidar al maridito, complacerlo en todo. Y además las mujeres jóvenes creen que tienen que ir al gimnasio y saber hacer trencitas. No tienen que hacer todo, tienen que disfrutar la vida. Y ser científico es enfrentarse a retos difíciles. Y cuando se resuelven, aunque no se resuelvan, es uno feliz. Y de lo que se trata es que sean felices. Pidan ayuda. Julieta, tenemos un par de chiquitines que traen su libro. Están muy entusiasmados y no quisiera decirles que no. Adelante. ¿En qué están interesados? En que les firme su libro. Ay, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Que viva la ciencia! ¡Que viva la Universidad de Veracruz! ¡Que viva el museo! ¡Que vivan los Olmecas! ¡Que vivan ustedes unas buenas vidas con una gota de ciencia siempre! Vamos a hablar, por favor, asientos. No se levanten, por favor. No se levanten todavía. Estamos concluyendo todavía
la conferencia magistral, pero el evento todavía no termina. Así es que, por favor, les rogamos que todavía permanezcan sentados. Solamente es una breve atención, por supuesto, que tiene la doctora Julieta Fierro con estos chiquitines que traían ahí sus libros y para precisamente motivarlos a que sean científicos mexicanos. Bueno, pues con la presencia de todas y todos ustedes y en el marco de este Museo de Antropología de Jalapa, vamos a invitar al rector de la Universidad Veracruzana para que pase al frente y haga entrega de un reconocimiento por esta magnífica conferencia magistral que nos ha ofrecido la doctora Julieta Fierro a todas y todos, principalmente a la comunidad universitaria. Y a todos los jóvenes estudiantes que nos acompañan de otros niveles educativos como son secundaria y bachillerato. Este reconocimiento dice a la letra: Conferencia Magistral, Astronomía Mesoamericana, Julieta Fierro. La Universidad Veracruzana reconoce su destacada trayectoria como física, astrónoma y divulgadora científica, la cual enriquece la vida académica y cultural de nuestro país. Su presencia y generosidad honran a esta casa de estudios al compartir con su comunidad el conocimiento astronómico de nuestras culturas originarias. Y firma este reconocimiento el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez, quien también le ha hecho un obsequio a nombre de la comunidad universitaria a nuestra distinguida invitada, la doctora Julieta Fierro. Un aplauso fuerte para ella, por favor. Ella va a pasar un momento a su camerino y después habrá de integrarse nuevamente. Mientras tanto, como yo les comentaba, esto no termina hasta que se acaba. Y tenemos un regalo especial para todas y todos ustedes. Como ya lo había comentado originalmente, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, tendremos la presencia aquí del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, quien viene acompañado del grupo Tlenguicani, que en náhuatl significa los cantores, con un programa especial precisamente para enmarcar esta conferencia magistral de la doctora Julieta Fierro. Y es un cuadro precisamente que se va con el entorno de este Museo de Antropología de Jalapa, aquí donde yacen y se exponen las principales culturas de Veracruz, como son la Olmeca, la Totonaca y la Huasteca. Tendremos con un gran repertorio al Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, que nos presenta los cuadros de concheros.
Concheros es una danza tradicional del Estado de México. Así bailaban los mexicas aztecas en ofrendas a sus dioses. Así es que nos ha presentado este cuadro magnífico en el entorno precisamente de este Museo de Antropología de Jalapa, el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, el grupo Tlenguican. Un aplauso más fuerte para ellos, por favor. Y un aplauso fuerte para todas y todos ustedes que asistieron a esta magnífica conferencia magistral a cargo de la doctora Julieta Fierro Guzmán con el tema Astronomía Mesoamericana, la cual llega a su fin en este momento. A nombre de la Universidad Veracruzana, muchas gracias por su presencia a todas y todos ustedes. De manera muy especial, precisamente, a quienes nos acompañaron.